La semana pasada estábamos hablando con respecto a la regeneración, lo que la Biblia explica con respecto a la regeneración. Y la forma más sencilla de entenderla, hermano, es simple y sencillamente es cuando se ha recibido vida nueva. Cuando usted recibe vida nueva a través de haber recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, ¿verdad? Usted ha recibido vida nueva. ¿Por qué? Porque usted estaba muerto en sus delitos y en sus pecados. Al recibir a Cristo, usted recibe una nueva vida. Pero también recuerde que usted ha recibido una nueva naturaleza que llega a vivir en su interior con una antigua naturaleza, que es la naturaleza humana carnal. Y recuerde, por desgracia, la naturaleza carnal no desaparece de nosotros. Convive junto con la naturaleza espiritual. No se mezclan. No se mezclan. La naturaleza carnal es imposible que deje de pecar. Y una naturaleza espiritual que usted recibe que es imposible que peque. Se oye raro, ¿verdad? Y es por eso es que veíamos los textos del domingo anterior con respecto a que nosotros debemos vestirnos del nuevo hombre. Cuando hablábamos de las tres figuras que la Biblia utiliza con respecto a ese nuevo nacimiento, esa nueva naturaleza, que eran el nuevo nacimiento, la resurrección y la nueva creación, ¿verdad? Que son las tres figuras que la Biblia utiliza para hablar de eso nuevo que recibimos cuando recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal, una naturaleza espiritual, ya que espiritualmente nosotros nacemos muertos espiritualmente. Y recuerde, otra cosa que necesito hacer énfasis, ¿verdad? Para seguir con el tema, es que la regeneración es instantánea y se da en el mismo momento que usted recibe la salvación. Hay iglesias, hay doctrinas que enseñan que usted va haciéndose salvo poco a poco. La Biblia dice que es un hecho dado en el momento de recibir a Cristo, no se va adquiriendo poco a poco. Igual el nuevo nacimiento no se va adquiriendo poco a poco, es en el mismo momento de recibir la salvación, ¿verdad? Inmediatamente. Y otra cosa que necesitamos aclarar también con respecto a esto es que con respecto a estas religiones, a estas personas que tienen esta doctrina, creen que la salvación o el nuevo nacimiento se da en el momentito del bautismo por agua. Y no es así. El bautismo por agua no transmite, no te da ni te quita ningún bien espiritual. Hablando del bautismo por agua, solo es un testimonio público de que tú ya recibiste a Cristo y que algo pasó ya en tu vida. El nuevo nacimiento o regeneración se dio en el momento que tú recibiste a Cristo, no en el momentito de pasar las aguas, ¿verdad? Entonces, son cosas que tú tienes que tener bien claras con respecto a esto, ¿verdad? Entonces, y mencionábamos también que el fundamento, o sea, la regeneración es el fundamento por sobre el cual está edificada nuestra total salvación. Sin regeneración o nuevo nacimiento no se pueden dar los ministerios subsiguientes del Espíritu Santo, no pueden darse, ¿verdad? Como hablamos de la morada, hoy vamos a retocar un poquito más de la morada del Espíritu Santo. O sea, si no has nacido de nuevo, no estás capacitado para ser templo y morada del Espíritu Santo. Necesitas ser lavado con la sangre de Cristo para poder nacer de nuevo y ser templo y morada del Espíritu Santo. Y esa nueva naturaleza, ¿verdad? Es importante recordarla y estar atento de ello. Y en base a esa nueva naturaleza que nosotros recibimos, es que nosotros podemos a menudo experimentar un cambio drástico en nuestro estilo de vida. Podemos experimentarlo. Y esa nueva naturaleza nos hace tener una nueva actitud hacia Dios. Una nueva actitud hacia Dios no nace de ti, nace de la nueva naturaleza, que depende del Espíritu Santo para poder actuar y poder funcionar. O sea, esa nueva naturaleza no te da la fortaleza para vivir espiritualmente. Necesitas depender del Espíritu Santo para poder vivir espiritualmente a las máximas que el Evangelio tiene.
Y mencionábamos, recuerda, hace 3 domingos, si no me equivoco, que la dispensación de la gracia tiene más dificultad que la dispensación de la ley. Las máximas son más elevadas, más difíciles, mucho más difíciles. Y solo a través de someternos al Espíritu Santo es que nosotros podemos vivir a ese nivel. No existe otra forma. No existe otra forma. Y es por eso que esta nueva naturaleza nos da la capacidad para tener experiencias espirituales. La regeneración es una experiencia. Es un hecho dado que puede o no puede ser sentido. Hay personas que al momentito de recibir a Cristo pueden sentir la llenura, que vamos a explicar posiblemente el próximo domingo, que es la llenura del Espíritu Santo. Es un gozo, pero es sobre todo más plenitud y obediencia. Vamos a extender otro día. Pero no todos lo hacen. No todos lo sienten una experiencia en un momentito de nuevo nacimiento. Y el que no hayan sentido una experiencia no significa que no haya pasado. ¿Entiende, hermano? Porque vaya, el evangelio, por desgracia, en manos del hombre ha pasado por modas. Por modas. ¿Verdad? De que si no, cuando recibiste a Cristo no te reíste, no fuiste salvo. Que si cuando recibiste a Cristo no lloraste, no fuiste salvo. Pero son cosas, invenciones humanas. Por ahí sacaron allá a finales de los 90 una moda de que el Espíritu Santo emborrachaba. Y usted iba a ver a pastores caminando como que estaban ebrios en el púlpito. Y la gente aplaudía, gloria a Dios, el Espíritu Santo se está manifestando en el borracho, mi pastor. Pero no era el Espíritu Santo, era para mí, desde mi punto de vista, el compadre estaba fingiendo algo que el Espíritu Santo no podía dar. Y todas esas cosas son necesarias explicarlas con más definición, más detención. No lo vamos a hacer hoy por cuestiones de tiempo. Pero, por ejemplo, las experiencias que tú puedes tener después de recibir a Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, esa actitud hacia Dios, como ya mencionamos. Una actitud que antes tenías de rechazo a Dios, ahora tienes una actitud de acercarte a Él. ¿O me equivoco? Es una actitud completamente diferente. Puedes tener victoria sobre el pecado, victoria sobre aquellas cosas que cuando no tenías a Cristo en tu corazón, tú sabías que eran un defecto en tu vida, grande, y que habías intentado por todos los medios, hasta con psicólogos, y no habías podido hacer nada. No habías podido hacer nada, pero ahora con Cristo tú estás encontrando una capacidad de poder tener victoria sobre esos problemas que están o que estaban en tu vida. Antes eras ciego a las cosas espirituales, ahora puedes ver. Antes no entendías la escritura o creías entenderla, ahora puedes entender la escritura, ¿verdad? Es una experiencia. Antes estabas muerto, ahora estás vivo espiritualmente. Antes eras extraño de Dios, ahora eres hecho cercano para tener comunión. Cuando antes estabas fuera de la comunión, ahora estás dentro de la comunión. O sea, tienes una base. El nacimiento, la nueva naturaleza te da una base sólida para tener esa comunión y poder recibir el ministerio del Espíritu Santo. Y poder tener esa comunión directa con Él y ser sensible a su presencia. Algo que antes no podías tener, ¿verdad? Y solo el Espíritu Santo solo el nuevo nacimiento te puede capacitar para llegar a tener esas experiencias en ese sentido, ¿verdad? Entonces, recuerda también que un aspecto importante con respecto al nuevo nacimiento es que también es la base también para la seguridad eterna. Para la seguridad eterna, para que usted pueda tener esa seguridad de que a pesar de su humana debilidad, usted sigue siendo salvo. Explicábamos hoy en escuela bíblica porque se nos cruzaron un poquito los temas en la forma como lo hemos llevado. Y es que el nuevo nacimiento es irreversible. Es algo que mencionamos el domingo pasado, no sé si se recuerda. Así como el nacimiento físico, por muy feo que le haya nacido su hijo, es irreversible. Sí, por mucho que, ay, hijo de mi alma, ¿quién se parecerá a este compadre?
¿verdad? Será de lechero, será de Sancho, será de quien sea, ¿verdad? Es irreversible, así te va a tocar criarlo y cuando el niño vaya creciendo vas a ver que se parece a ti, por más que te quejes. ¿Eh? Se va a parecer a ti, ¿verdad? Entonces es irreversible. Igual el nuevo nacimiento es, una vez dado, irreversible. ¿Sabe qué es irreversible, verdad? No puede, no tiene retroceso, no desaparece. Y estábamos viendo una cantidad de textos allí en la escuela bíblica con respecto a esto, ¿verdad? Que eran y que son importantes. No podemos dar tantos hoy en este momento, ¿verdad? Porque esta ahorita solo es la introducción de la introducción. Para la introducción de la otra introducción que vamos a llegar, ¿verdad? No sé si me entendió porque ni yo mismo me entendí de lo que dije. Y por eso, una vez efectuado el nuevo nacimiento, usted está seguro de que su padre siempre va a ser su papá. ¿Me entiende? Nunca va a dejar de ser hijo de Dios. Nunca es, nunca, nunca. Y así como les fallamos a nuestros padres humanos, por desgracia tenemos la capacidad de fallarle a nuestro Padre celestial. Y a pesar de fallarle a nuestro Padre humano, no dejamos de ser hijos de ese Padre humano, ¿sí o no? Aunque su tata le diga, te desconozco, te voy a desheredar y le diga todo lo que le diga. ¿Verdad? Sus genes no se los puede sacar. No puede. Nunca va a dejar de ser hijo. O sea, está amarrado para siempre a ese linaje. A ese linaje, ¿verdad? Entonces, es algo que usted tiene que comprender, ¿verdad? Que la naturaleza espiritual no muere. La naturaleza espiritual es eterna. Es eterna. Porque el que lo engendró a usted, y eso era lo que hablábamos ahora en escuela bíblica, es de simiente incorruptible. De simiente incorruptible. ¿Qué significa? No se pudre, no muere, no se desvanece y siempre existe. Nosotros somos de simiente corruptible porque estamos ligados a la muerte. La palabra corrupción viene de un griego que significa, que explica la naturaleza de lo que se pudre, que comienza a desintegrarse hasta que desaparece. Y nosotros somos engendrados por una naturaleza incorruptible, que es la naturaleza de Cristo. No muere, no desaparece, no se desvanece, no deja de existir, es eterna. Por consiguiente, el nuevo nacimiento que se da a través de esa semilla, esa simiente significa semilla, produce un efecto espiritual eterno que no desaparece y no se desvanece. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? No sé si estoy hablando muy rápido porque yo veo que o les faltó el cafecito. O es el calor, porque sí, los hermanos americanos tenían el heater encendido para que usted vea, ¿verdad? Les falta el fervor del Espíritu Santo para que... Entonces, es importante que usted vea que esto no va a dejar de ser nunca, ¿verdad? Y vamos a ver esos detallitos hermosos con respecto a la seguridad, con respecto a lo que estamos hablando. Entonces, usted debe de recordar que la seguridad eterna de nuestra salvación, cuando ha sido otorgada, depende de entender sobre qué descansa nuestra salvación. Sobre obra humana u obra de Dios. ¿La salvación viene de Dios o es algo que yo tengo que alcanzar en base a mi mérito? Entonces, al entender eso, al saber que está basada en obra perfecta de Dios, por consiguiente es irreversible. No depende de nosotros, no depende en ningún momento de que nosotros podamos o no podamos tener esa fidelidad que deberíamos de tener, pero que es inexistente. Entonces, la morada, después de que usted recibe a Cristo, hoy vamos a darle el orden correcto, porque si usted recuerda, yo le dije que me había adelantado un tema, un espacio, cuando hablamos de la morada del Espíritu Santo. ¿Se recuerda? ¿Verdad? Entonces, el orden en que suceden las cosas en el momento espiritual es, usted recibe a Cristo por fe,
nace de nuevo, que es la regeneración, e inmediatamente usted es templo y morada del Espíritu Santo. Inmediatamente, instantáneamente, en ese momento, usted es templo y morada del Espíritu Santo, y eso se irá a través de toda la era de la iglesia o dispensación de la iglesia. No tiene excepciones. Cada creyente, ¿verdad?, es templo y morada del Espíritu Santo. Y vamos a ver que eso funciona como un sello, ¿verdad?, como un arra, como una garantía. Nos vamos a extender después de eso. Pero eso es algo que sucede durante nuestra era, durante el periodo de la iglesia. Y un error que ha existido muchas veces, de donde surgen ciertas doctrinas, es mezclar la forma como Dios trató en la época de la dispensación de la ley, tomar esas situaciones que pasaron allí y meterlas a la forma como Dios está tratando con la iglesia hoy día en la dispensación de la gracia. Son dos dispensaciones completamente diferentes que no dependen la una de la otra, ni se mezclan, ni se mezclan. Entonces, para poderlo entender, tenemos que entender la forma como Dios está obrando, porque no hay base bíblica para poder decir que todos los creyentes del Antiguo Testamento, que sí hubieron creyentes en Dios, no eran creyentes del Evangelio, no eran creyentes de la iglesia no existía para ese momento. La iglesia existe posterior a la muerte de Cristo Jesús. Recuerde que cuando Cristo estaba entre nosotros decía, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el edificaré está diciendo a futuro, ¿verdad? Y eso se da después, ¿verdad?, de su muerte, resurrección, que esto entra en función como conocida como la iglesia del Señor o congregación del Señor, porque iglesia significa eclesia, reunión o asamblea, ¿verdad?, que esa es su raíz etimológica. Y recuerde un texto que vimos cuando hablamos de la morada, Romanos 8:9, que quiero que veamos ahorita. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. O sea, tu vida eterna depende del Espíritu. Si no según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora, la palabra morar, vive, habita, es tu casa, ¿verdad? Eso significa. O sea, nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Le pertenecemos a Él, porque cuando usted dice voy a mi casa, ¿qué está diciendo? Que es mía o suya de usted, para que me entienda. Entonces, cuando el Espíritu Santo dice tú eres mi templo y eres mi morada, está diciendo tú eres mío, porque yo habito allí. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Cristo. Importante esto. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, no tiene la salvación. O sea, no puede ser templo y morada sin el paso anterior que explicamos, la regeneración. Lo vuelvo a recalcar. Si usted recibió con fe genuina a Cristo, una fe real, su voluntad se quebró en el momentito de recibir a Cristo, usted es templo y morada del Espíritu Santo. Si no ha tenido ninguna experiencia espiritual después de eso, ¿verdad?, puede ser por su poco fervor, por su poca entrega, porque no ora, porque no alaba, porque no estudia la Biblia. Si no hace eso, usted nunca va a tener una experiencia espiritual, aunque sea templo y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces la experiencia, esas experiencias espirituales Dios las hace para confirmar su presencia. ¿Me entiende? Y es la forma como se nos revela a nosotros. Se nos revela de esa forma. Él prometió no dejarnos nunca, ¿verdad? Aquí estaré con vosotros todos los días. Y todos son todos. Y ahí entramos a antes de eso quiero a Judas 19. Judas 19. Fíjese bien. Entonces allá hablábamos de que todo aquel que ha recibido a Cristo es templo y morada del Espíritu Santo. Aquí Judas dice, estos son los que causan divisiones. Los sensuales que no tienen al Espíritu Santo. Y está hablando de personas que están adentro de la iglesia. O sea, el estar dentro de la iglesia no garantiza a nadie ser salvo. Uno. Puede pasar 20 años dentro de la iglesia, pero si su fe solo ha sido intelectual,
conoce del Evangelio, puede hablar de él, entiende que Jesús murió por sus pecados, pero su voluntad nunca se quebró y se entregó genuinamente, entonces no tiene el Espíritu y corre el riesgo de causar divisiones, chismes, problemas y una cantidad de situaciones que pueden darse en la iglesia por los sensuales que no tienen al Espíritu Santo. Vale la pena preguntarse. Más adelantito vamos a explicar cómo reconocer, qué evidencia hay de tener al Espíritu Santo. Hay evidencias bíblicas. Hay evidencias bíblicas. La número uno y la más sencilla. Bueno, me voy a adelantar pues porque ya los vi afligidos. Número uno, si usted recibió, o sea, la evidencia bíblica, si usted recibió a Jesús con fe genuina, usted es salvo. Esa es la evidencia número uno. La evidencia número dos, ¿verdad? La presencia del Espíritu Santo en su vida. Porque la Biblia dice que todos los que recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo y somos su templo y su morada. Y ahí está el detalle, y vuelvo a repetir lo que dije hace un momento. Si usted no ha tenido ninguna experiencia espiritual que le corrobore la presencia del Espíritu, preocúpese, porque pueden pasar dos cosas. Una, que no lo tenga. Y como dijimos, puede ser una fe intelectual. Y dos, ¿verdad? Su poca entrega. Su falta de crecimiento. Su falta de madurez, la cual es su responsabilidad. El estudiar la Biblia, el congregarse, el servir, el alabar, el adorar a Dios, son cosas que le van a, disciplinas espirituales que le van a dar un crecimiento. Y usted va a tener la capacidad de sentir esa presencia. No espere que venga como con Isaías. Hoy en la noche, hola Rafael. Heme aquí, Señor, envíame a mí. No va a pasar. Eso no va a pasar. Porque si usted quiere oírlo con estos oídos carnales, usted mismo está dando la evidencia que no lo tiene en su interior. ¿Estamos? Entonces, no espere oírlo carnalmente. No espero oírlo de esa forma porque no se va a dar. No se va a dar. Otra evidencia bíblica, le voy a dar 3 nada más hoy, es los frutos o el fruto del Espíritu. Si usted está desarrollando eso, mi hermano, esa es una evidencia, ¿verdad? El Espíritu Santo capacita dones. Y usted ya descubrió un don espiritual, entonces usted tiene el Espíritu Santo. Es una evidencia que tiene el Espíritu Santo. Por los dones que el Espíritu Santo da, por los frutos que produce, son evidencias que el Espíritu Santo está en su vida. Usted no se los puede inventar. Hay cosas que en su disciplina puede lograr, pero la disciplina y el esfuerzo humano tiene un límite que no puede sobrepasar. El único que puede hacerlo es el Espíritu Santo en su vida. Entonces, una pregunta que siempre, y es en base a se pierde o no se pierde la salvación, es... ¿me abandonará el Espíritu Santo? ¿Me dejará? ¿Se irá cuando peco? ¿Me abandona? ¿Se va? Porque si el Espíritu Santo se va, entonces inmediatamente yo pierdo la salvación. Porque cuando veamos los otros ministerios, la Biblia dice que es un sello, que son las arras, la garantía de que yo soy salvo. Si se va la garantía. ¿Sí o no? Pero ¿dirá eso la Biblia? Esa es la pregunta, porque las religiones pueden decirlo. Yo no sé si te has congregado en otras iglesias y tú lo escuchaste. Y es ahí también donde se dan ciertos detalles del Antiguo Testamento que vamos a ver. ¿Será que el Espíritu Santo me abandona? Porque sí, hay un juicio de abandono, pero que no significa que deje de ser templo y morada. Y eso es lo que queremos explicar. Fíjese bien, es importante. Si bien es cierto, aún un cristiano, fíjese bien, que esté viviendo fuera de la voluntad de Dios, que esté viviendo fuera, cada vez que pecas estás viviendo fuera de la voluntad de Dios. Porque Dios no te salva, no te redime para que sigas pecando. Y puede ser que hayan cristianos que pasen periodos de tiempo largos en esa situación. Puede ser.
¿Será que ahí el Espíritu Santo se fue? Fíjate bien, si bien es cierto, estas personas están sujetas al castigo de Dios, y cuando la Biblia habla de castigo en estas situaciones, no habla de infierno. No habla de infierno. Cuando tú recibiste a Cristo genuinamente y el pecado tuyo fue perdonado, inmediatamente esa posibilidad quedó anulada. Quedó anulada, no existe. Cuando está hablando del castigo en esta situación, está hablando de consecuencias del pecado que estás cometiendo. Y vamos a ver, pastor, pero tú estás enseñando una herejía. No. Primera de Corintios, en el capítulo 6, del 15 al 19, este texto, Pablo exhorta a una iglesia 100% carnal, que si existiera hoy día fuera criticada y las demás religiones ortodoxas y legalistas se burlaran de ellos, los difamaran por su estilo de vida, porque era 100% carnal. O sea, Pablo dice, no hay un solo espiritual entre ustedes que pueda juzgar estas cosas, lo dice en la carta. ¿Qué está diciendo? No hay ni siquiera uno, ni siquiera el pastor. Imagínense. Es duro la forma. Yo lo invito a que usted estudie esta carta, ¿verdad? Nosotros no podemos ahondar en la totalidad, pero es una carta muy fuerte por el desorden en el que vivían estas personas. De por sí, la ciudad de Corinto era la ciudad que era tenida como la más pecadora del Imperio Romano. Aún había ¿cómo que se llama? Inventaron hasta un verbo que era corintarizae, para alguien que se le pasaba la mano pecando. Imagínese, que le decía, eres de Corinto. Cuando andaba realmente, y estoy hablando de un verbo que surge entre el mundo pagano, imagínate, no entre el mundo cristiano. Los mismos romanos de la otra parte del imperio, ¿verdad? Le tenían miedo a los corintos, porque eran salvajes para pecar, eran bárbaros. Y eso se había introducido a la iglesia. Se había introducido a la iglesia. Y yo quiero que veas la argumentación de Pablo. En ningún momento Pablo les dice que el Espíritu Santo los abandonó. Más bien se los recalca. Yo quiero que veamos esto. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Fíjese bien. Siguen siendo miembros de el cuerpo de Cristo. No dejaron de serlo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Ya practicaban la fornicación. De ningún modo. O sea, Pablo está diciendo, ¿cómo puedo contaminar? ¿Verdad? ¿Cómo puedo yo involucrar el cuerpo de Cristo con el cuerpo de una pecadora? Es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Con una prostituta, con una relación, ¿cómo que se llama? Ilícita. Ensuciarlo de esa manera, porque recuerda, nosotros estamos unidos espiritualmente con Cristo. Cuando tú tienes relaciones sexuales con una persona, te unes espiritual y físicamente con él. Así, por eso es que es peligroso. Este es uno de los pecados más peligrosos, porque no solo te destruye físicamente, te destruye espiritualmente también. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. El siguiente. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Hay una unidad. Siguiente, por favor. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo está pecando. Porque lo está destruyendo. Lo está destruyendo. Y o ignoráis. Fíjense bien, esto se lo está diciendo los corintios, que están llevando un estilo de vida salvaje, ¿verdad? Completamente desaprobable. Y no les dice, el Espíritu Santo los dejó. El Espíritu Santo se fue de ustedes. Ya no son templo y morada del Espíritu Santo por esas cochinadas que andan haciendo. Más bien les recuerda, ignoráis que sois templo
del Espíritu Santo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está, no estuvo, sino que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. O sea, su cuerpo le pertenece, mi cuerpo le pertenece a Cristo. Por consiguiente, yo tengo que honrar a Cristo con mi cuerpo también, para no contaminar el templo que es de Dios. ¿Verdad? Entonces, si usted ve y es acucioso, en ningún momento Pablo está utilizando un lenguaje en el cual pueda decirse que a pesar de los pecados que están cometiendo estas personas, que son groseros, que el Espíritu Santo dejó de ser templo y morada de cada uno de ellos. No lo dice. No lo dice. Por consiguiente, si la Biblia no lo dice, pues no pasa. Por más que brinque y refunfuñe el más religioso. Una vez usted nació de nuevo, una vez usted es templo y morada del Espíritu Santo, nunca dejará de serlo durante toda la etapa de la iglesia. Amén, hermano. Eso tiene que darle gozo, no estar asustado con la cara que está. Amén, hermano. Lo veo. ¿Será? Esperando que le baje. No, hermano, esto da gozo. ¿Por qué? Porque, hermano, la Biblia habla del recibir el Espíritu Santo como un don. Como un don. Y como un don, no interfiere el mérito humano. Los dones Dios no nos los da por mérito humano. Los da por decisión propia. ¿Me entiende? Eso es un don, ¿verdad? Y usted no me cree que es un don, ¿verdad? Entonces recuerde, por su naturaleza, el mérito está fuera de él. Hechos 11:17. Si Dios, pues, aquí está hablando Pedro sobre la experiencia que él tuvo en la casa de Cornelio, en la casa de gentiles. Y está hablando de esa situación que hasta este momento a la iglesia le está cayendo el 5 de que Dios quiere salvar gentiles también. Y los va a meter a la iglesia sin hacerlos judíos. Imagínense, ya habían pasado varios años de que Cristo había muerto, resucitado y se había ido. Ya había comenzado la iglesia. Los judíos seguían pensando que la iglesia iba a ser solo para judíos. Y hasta este momento, con esa visión que Dios le da a Pedro y que lo manda a la casa de Cornelio, predica, se da una situación parecida al día del Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo, entiende Pedro que la salvación es también para los gentiles. Y la iglesia puritana de ese momento lo mandan a traer a Pedro y le preguntan: ¿cómo fuiste a meterte a la casa de un gentil? ¿No ves que nos contamina ceremonialmente? Todavía estaban con esas tonteras. Todavía estaban con esos ritualismos, ¿verdad? Que costó sacárselos a la iglesia, pero que también por eso, según los historiadores, matan a Pablo, porque él rechazaba esa situación. Entonces, ¿verdad? La situación del ritualismo, ¿verdad? A eso me refiero. Y Pedro aquí está explicando cuando está dando su reporte a la iglesia de Jerusalén. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don. ¿Qué es un don? Es un regalo, en inglés es gift, otorgado sin mérito humano. Sin mérito. No porque tú lo merezcas. No porque tú lo lograste. No porque tú hayas tenido un esfuerzo sobrehumano para lograrlo. Por consiguiente, nosotros no podemos vanagloriarnos por los dones recibidos. ¿Por qué no va ningún mérito para poderlos recibir? Y cuando hablo de todos aquellos dones ministeriales, a todos esos dones que Dios da para que podamos servirnos unos a otros. Yo muchas veces le he explicado: no se sorprenda por lo que yo puedo decir o enseñar, porque no es mío. Ha sido otorgado como un don. Usted glorifique a Dios, no al hombre. Si bien es cierto, un don no se pierde. Si Dios decidiera quitarlo, yo quedé vacío. Y me pararía aquí en el púlpito al estilo profesor Girafales, no por la estatura, sino a decir solo ta, 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 ta. No podría enseñar. ¿Me entiende? Pero como el don no sucede que me lo quitan, no hay ningún texto. Más bien hay textos que corroboran que son, ¿verdad? Algo otorgado
algo que nunca se le va a quitar. ¿Entiende? Nunca se le va a quitar hasta el tiempo en que a la presencia del Señor entreguemos nuestro trabajo a Cristo. Porque si son temporales mientras estamos en este cuerpo. Amén. Amén. ¿Verdad? Así que la Biblia es clara en decir que los dones y el llamamiento son irrevocables. Entonces aquí Pedro está diciendo el don que ellos recibieron del Espíritu Santo también lo estaban recibiendo los gentiles, incluidos nosotros hoy día. Así que nosotros que hemos creído en el Señor Jesús, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Te está hablando de la palabra don. Y vamos ahora a la carrerita, a Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Entonces la Biblia enseña que los dones son irrevocables. Entonces si el don de recibir el Espíritu Santo es un don, también es algo irrevocable. No se va a ir de tu presencia por aún cometiendo el pecado más grosero que te puedas imaginar. Y con esto no te estoy mandando a pecar. No te estoy diciendo ve y peca con la conciencia tranquila que el Espíritu Santo no te va a abandonar. Más bien te digo, no peques. Porque cada vez que pecas, la presencia de Dios está ahí contigo. Y recuerda, hermano, que en la proporción que tú te entregas a ti mismo, a Dios, es en esa misma proporción es que tú vas a obtener la provisión de Dios, esa provisión espiritual para tener esa experiencia maravillosa. El único obstáculo para esa experiencia y para esa provisión eres tú mismo, no Dios. Él está dispuesto a dártelo y a dártelo en abundancia para que estés capacitado en todo momento para la lucha espiritual en la que estamos sometidos durante estamos aquí en esta tierra. El único obstáculo eres tú, con tu frialdad, con tu tibieza, que cuando viene el sol sale desparramado a adorar a Ra, al Dios Sol. ¿Sí? Y después te preguntas, ¿y por qué tengo tanto problema? Yo te pregunto, ¿qué tanto oras? ¿Qué tanto estudias la Biblia? ¿Qué tanto te congregas? ¿Qué tanto sirves? Esa es tu respuesta para saber por qué estás en tantos problemas. ¿Me entiendes? Esa es tu respuesta. Porque en la medida, en la proporción que te entregas, así va a ser la provisión de fortaleza, la provisión de sabiduría, la provisión de energía que el Espíritu Santo te va a dar. Para mostrarte un nivel espiritual sobrenatural. Sobrenatural, en todo sentido. Sobrenatural. Entonces, quiero que entiendas, aquí yo quiero dejar esta idea bien clara en ti. El Espíritu Santo nunca te va a abandonar. Yo no sé, aunque hay padres que así lo son, que cuando el hijo se equivoca, lo abandona. Hay padres así. Pero cuando nosotros nos equivocamos, ¿no cree usted que es cuando más ayuda necesitamos? ¿Sí o no? Y si tu padre te abandona, ¿cómo sales del hoyo? Y la Biblia dice, Él es el que rescata tu vida del hoyo. Y si estás en el hoyo, es porque caíste. ¿Sí o no? Es porque caíste. Entonces, si el Espíritu Santo te abandonara, te quitaría toda probabilidad, toda capacidad para poder salir. ¿Ah? ¿Me entiende? Dejaría de existir esa posibilidad. Algo que la Biblia no dice. Porque si entonces tú solo, bajo tu propia fuerza, puedes salir del hoyo, entonces la salvación se te otorgaría a ti de nuevo por obras. Y la salvación no es por obras. La salvación sigue siendo por gracia siempre. Y una vez otorgada, permanece contigo. Porque es un don, es un regalo. Hermano, no lo merecemos. No lo merecemos. O sea, nosotros somos indignos. Indignos de alabarle, indignos de servirle, indignos de todo lo que recibimos. Pero lo recibimos. Nos lo da.
por pura misericordia. Pero entonces tenemos que agradecerle al Señor ese nivel al que nos ha llevado, por su gracia, por su amor, porque así lo quiso, porque a Él le dio la gana, si utilizando palabras más humanas, más mundanas, a Él le dio la gana hacerlo de esa forma. Te regocijes, hermano, que a pesar de nuestra debilidad, el Espíritu Santo está con nosotros y no nos abandona. Cuando usted caiga, Él es su refugio, Él es su fortaleza, Él es su auxilio. Dice la Biblia en los Salmos, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y qué más tribulación que cuando usted se siente abandonado y solo, porque eso es lo que sentimos. Y eso es de donde se agarran las religiones, en el sentimiento de abandono en el que caemos después de haber pecado, o cuando estamos sufriendo la consecuencia de nuestro pecado. Y no es que Él nos haya abandonado. Lo único que ha hecho es quedarse solo. Y eso lo vamos a explicar primero Dios el próximo domingo. Él se queda callado. Él se queda callado. Y en ese silencio que guarda en tu interior, tú te sientes abandonado. Pero no lo estás. Él está allí para fortalecerte, para sacarte adelante, para seguirte confirmando que a pesar de tu pecado, Dios te sigue amando. Porque tú vales la sangre de Cristo. Y ese precio jamás lo vas a perder. Jamás de los jamases. Hermano, que Dios te bendiga. Medita en esto y recuerda, tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.